El coche que tenemos en el día de hoy en esta prueba al volante es un coche de origen chino, un coche de una marca que ya hemos traído algunos modelos de su gama, pero el modelo de hoy es especial por dos razones. Especial porque es una berlina, sí, una berlina de la marca XPeng, una marca que llega a España con modelos muy interesantes. Ya hemos probado sus dos sub, el G9 Performance y el G6, lo tendréis por aquí en el canal, pero hoy traemos esta berlina que es la P7 y no es una berlina o ningún P7 cualquiera, es la versión Performance, la más potente, pero además con otro apellido que es la Wing Edition. ¿Qué es la Wing Edition? Pues la Wing Edition es las puertas alas de gaviota que se abren de esta manera. Un coche que ya es especial de por sí, pero además en esta versión le da ese toque mucho más exclusivo para todos los apasionados del motor. Eso sí, olvidémonos del rollo eléctrico. Vamos al vídeo. Coches sin motor, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior a este P7, una berlina eléctrica, 100% eléctrica, que prácticamente roza los 5 metros de largo y que tiene una estética, bueno, muy actual y muy enfocada a todo este aire eléctrico, ¿no? Esta era electrificada. Vemos aquí en el frontal una línea LED en toda la parte superior, junto con el logo de XPeng, que le da toda esa terminación limpia, alguna arista en la zona lateral, y las ópticas delanteras que están justo en estos pequeños bloques, acompañado de esta zona que también tiene la firma XPeng. Ahí lo podéis ver. También la zona baja tenemos toda la zona con entradas de aire y bueno, una línea bastante buena. Ahí en el parabrisas podemos ver más radares, todo lleno de sensores y cámaras por todos los huecos que puedas imaginar. Y bueno, aquí vemos estas llantas que además van con unas gomas Pilot Sport 4 de Michelin y tienen un tamaño bastante bueno, 19 pulgadas, con unas gomas 245, 45 de perfil, y ahí podemos ver la frenada Brembo que incorpora este modelo. Unas buenas llantas, unas buenas gomas para un coche que tiene bastantes prestaciones. No es lo mejor del mercado, pero sí que tiene unas buenas prestaciones. 245, 45, 19 en la parte posterior, y aquí vemos un poco el lateral. Un lateral que va siempre con líneas muy fluidas, muy de berlina coupé. Ahí hemos abierto el coche. La maneta de atrás es la que abre y cierra, porque esta maneta, por ser el alas de gaviota, pues va un poco diferente, ¿no? Para abrir. Tenemos ahí los espejos y el techo totalmente en cristal panorámico. No vemos ningún tipo de cromos, todo va con línea oscurecida en la parte trasera, pero sí es verdad que la luneta trasera no va oscurecida. La tercera luz de freno en esta zona y esta parte aquí un poco en negro. Vemos toda esta parte con iluminación y la parte baja también. Vemos ahí la intermitencia, cómo nos hace los efectos de bienvenida. Y bueno, un paragolpes que bueno, tiene aquí la marcha atrás en la zona central baja y una línea negra que va para esta parte de pseudo difusor en la zona baja. ¿Qué opináis del diseño? ¿Os gusta? Ahora vemos cómo trabajan las puertas. Si pulsamos aquí desde el mando, aquí tenemos el mando,
Ahora mismo está configurado de que cuando abra me abren las dos puertas, ¿vale? Desde dentro podemos configurar para que solo abra la del conductor. Ahora mismo está cerrado, pulsamos 2 veces y nos abre la puerta. Bueno, ambas puertas en este caso, como os he dicho. Y aquí vemos cómo abre. Ahí tenemos el sistema de brazos. Aquí, bueno, han implementado una pequeña goma con el logo Spen para protegernos de los golpes. Y aquí más sensores para que cuando abramos la puerta, si nos detecta o detecta alguna pared, no abre o abre lo justo y necesario para la puerta. Aquí desde dentro tenemos estos pulsadores tanto para abrir como para cerrar. Si le damos, cerramos la puerta del conductor porque le hemos dado a la del conductor y la ventana se ajusta. La ventana no tiene marco, así que baja un poco y ajusta. En este caso también podemos tener una función de que baje toda la ventanilla en el momento que abra la puerta. Así evitamos que la ventanilla golpee en lo más alto. Si yo vengo de manera manual, digamos así, y pulso aquí, la puerta ya me ha detectado, ha bajado, pero ahí se queda, ¿vale? Esto es en el caso de que detecte una pared o algo, ¿vale? Si le vuelvo a dar, automáticamente ya se abre toda la puerta. Lo que os he dicho antes de la ventana, pues la ventana sube mucho y podría tocar con algo que esté alto y podríamos tener algún problema con la ventana, pero en este caso, si damos a la opción de que baje la ventana completa, nos ahorraríamos ese problema. Para cerrar, como tenemos la función en ambas puertas, le damos 2 veces y ya nos cerraría las puertas de esta forma. ¿Qué opináis del diseño? ¿Os gusta? Si no, pues dejadlo aquí en los comentarios. Vamos adentro. Para abrir el maletero tenemos aquí un pequeño pulsador justo en el paragolpes, o le damos desde el mando a distancia. Y aquí tenemos este maletero, un maletero que solo abre este portón, no abre con la luneta, con lo cual solo nos deja esta boca de entrada, que para equipaje y para objetos comunes no tendremos problema. Pero si estás pensando hacer mudanzas o usar este coche con muchas cajas voluminosas, esta boca de entrada no te va a permitir hacer uso intensivo del maletero. Son 440 litros, hay mucha profundidad, eso sí, y altura, que ganamos un poco en el momento que entramos, pero debido a esta boca de entrada está exclusivamente para maletas, incluso maletas que tengan unas medidas estándar, porque si ya son muy voluminosas, de estas que se expanden, tendrás que hacer juego para poder entrar aquí. Eso sí, mucha profundidad y bueno, está bastante bien, un portón bastante voluminoso, todo con buenos materiales, bien cubierto, todo aquí también bien cubierto, así que es un maletero bastante bueno. Eso sí, delante no tenemos fraletero. Cerramos, también tenemos aquí el pulsador, una velocidad que yo creo que podría estar un poco más rápida, pero bueno, está dentro del segmento. Vámonos para adentro. Vamos a ver el acceso, es un coche bastante bajo. Yo mido 1,77, tengo que bajar un poco la cabeza porque esta línea coupé que baja el techo aquí nos hace tener este acceso. Y bueno, una puerta con buen ajuste, la ventana se vuelve a ajustar, encontramos goma en toda la zona alta, no encontramos chapa a la vista. Sí que me ha llamado la atención que el sistema de puertas, sobre todo en las delanteras, lo que es el elemento en sí de la puerta, junto con los pilares, hay una separación bastante, bueno, grande, ¿no? En comparación a otros modelos, sobre todo en las delanteras por el sistema propio de anclajes y todo, pues el sistema me imagino que tendrá que tener ese juego para que estas zonas no golpeen con los pilares. Pero aún así hay un ajuste perfecto, veo muy buenos materiales, todo con iluminación LED personalizada, las manetas van en este formato y bueno, está muy bien, todo con una piel blanca en este caso, que le da esta doble tonalidad muy bonita y una banqueta muy confortable. La verdad es que voy aquí como en primera clase, de verdad. Todo esto techo con esta zona aquí fija, todo con sistema de audio, aquí con iluminación LED para leer,
todo con muy buen detalle. Aquí tenemos el reposabrazos, muy pequeñito, pero suficiente para los dos ocupantes. Es un 3 plazas aquí en esta zona, pero sabemos que la zona central siempre es un poco más testimonial. En cuanto a la comodidad, tenemos buen mullido. Aquí espacio para las rodillas, 4 dedos de separación, así que muy bien. Me gusta, no puedo extender demasiado las piernas porque llevo mi asiento bastante bajo, pero bueno, puedo ir con relativa comodidad. Aquí en el pilar B tenemos una parte del sistema DIN Audio, como va en todo el coche, altavoces en las puertas, en la parte delantera, va firmado por DIN Audio en este coche. Aquí vemos firma Xpeng en los respaldos traseros, que son cubiertos con el mismo cuero. La verdad es que da un buen tacto, y bolsillos aquí en ambos respaldos. En la zona central tenemos puerto USB-A y USB-C con salida de clima, una única salida que podremos regular tanto para un lado como para el otro en esa única boquilla, y regulación de intensidad, no hay regulación de temperatura. Pero bueno, todo lo que es la conectividad y sistema de clima está cubierto. Vamos a ver la plaza central. Bueno, la plaza central un poco más elevada, aquí voy casi un dedo de separación al techo, rozando, voy cómodo. Esto es mullido un poco más alto, pero es mullido. La zona alta un poco más dura, pero no es de las más duras del mercado, así que está bien, podríamos apañarnos para viajes puntuales. Para las familias no os preocupéis, que tenemos anclajes Isofix, eso sí, está entre ambas banquetas, habrá que tener cuidado porque al meter el gancho nos podemos cargar este tapizado de este coche. Aquí, bueno, vemos toda esta zona cubierta, también con sistemas de audio y los sistemas de anclaje top tether que vamos aquí en estas tapas que tenemos en esta zona. La verdad es que un interior bastante bueno, muy cuidado, tonalidades en esta unidad que le da un resalte muy bonito. Bueno, vámonos para adelante. Pues vamos a ver la parte delantera. Esperamos este tiempo para que la puerta se abra al completo. Esa es una de las cosas que le veo como más problemático para esta versión, y ahora os cuento por qué. Entramos y cierro la puerta desde aquí, porque si piso freno también se me cierra, pero me cerraría en este caso ambas puertas. Nos da una bienvenida el coche. La verdad es que muy bien, me gusta cómo está ahora enfocado toda esta tecnología, ¿no? en estos coches, que bueno, para muchos resulta quizás algo más incómodo o menos apropiado. Con la puerta, el tema de la puerta, me gusta la versión Wing Edition, lo veo como algo chulo, algo que bueno, si te lo puedes permitir, pues es un punto diferente, ¿no? de coche, pero el momento que tenemos que esperar que sube y baja es un grave problema, ¿no? Sobre todo para momentos que necesitas entrar rápido al coche, está lloviendo o estás en una situación que tienes que entrar rápido al coche, pues tienes que esperar que la puerta se abra de esa manera. Yo he echado en falta, y lo pregunté en el momento de coger el coche, porque pensaba que tenía, además de esta alternativa Wing Edition, que se abra de esta manera, una alternativa con algún sistema de la propia maneta, que cuando yo lo deje pulsado de una manera se abra Wing Edition, haga las de gaviota, o bien que cuando yo pulsara a lo mejor de manera que me quedara con la maneta abierta así en la mano, se me abriera de modo manual, pero con una bisagra de toda la vida, ¿no? Que se abra normal, que digamos desbloquee el sistema eléctrico del sistema de alas, pues logre abrir de manera manual, yo entro al coche y vuelvo a cerrar de manera manual, con una bisagra de toda la vida. Sí es cierto que es más complicado, quizás, ¿no? Y bueno, pero yo creo que deberían de darle una vuelta a este sistema para darle ese toque también de una manera manual, yo poder abrir la puerta, entrar y volver a entrar al coche de manera manual y un poco más rápida. Humilde opinión. Entramos en este coche y aquí vemos este salpicadero con un buen formato, una pantalla de cuadro de instrumentos en la zona principal, pantalla de infoentretenimiento que bueno, es prácticamente el CPU o la cabeza pensante de este coche en cuanto a tecnología y a todo lo que tienes que hacer con este coche. Luego, obviamente, tenemos el cuadro de instrumentos que nos va a facilitar toda la parte de control del coche.
vemos resúmenes, acá ahora mismo tenemos el mapa, nos va indicando también con el sistema de ayudas a la conducción. Ahora mismo, por ejemplo, esta mañana ha amanecido un poco la rueda trasera izquierda con presión baja, y veis cómo nos avisa. Tenemos la puerta abierta para la grabación, ahí lo veis, y por supuesto toda la parte de testigos, dinámica, de autonomía en modo dinámico. También tenemos ciclo WLTP para elegir, porcentaje de la batería, el modo que vamos de conducción, y aquí la hora y la temperatura exterior. En este caso, bueno, aquí vemos los limpias y largas, intermitentes, y aquí la palanca de cambio, ¿vale? Esto que es la cámara también de distracción y fatiga. En esta zona también llevamos sensores en el volante y un volante con buen tacto, toda esta zona en negro brillo. Aquí también con estos ribetes también en cromo, muy bonito, muy elegante. Y aquí más iluminación en esta zona. Toda la zona alta del salpicadero también va con iluminación. Vemos ahí altavoces Dynaudio y todo con buena terminación general, ¿vale? Para abrir la puerta, pulso aquí, se nos abre. Si quiero cerrar, le doy justo aquí y ya está, ¿vale? Aquí en esta zona baja pues tenemos carga inductiva, tenemos aquí todo esto con una goma para evitar ruidos y para que no resbale. Dos portabebidas que además si pulsamos se nos puede quedar tal que así, ¿vale? Y esta zona que bueno, tenemos todo esta guantera, la podemos abrir de esta manera y el copiloto también puede abrir de esta manera desde ese lado. Aquí en la zona baja conexiones USB también, allí con conector 12 voltios y aquí una gomilla para evitar que haga ruido lo que llevemos en esta zona. Toda esta zona son aireadores bastante camuflados, no se nota para nada. Y vamos a hablar ahora del sistema multimedia, un sistema multimedia que me ha gustado. Aquí tenemos el coche que lo podremos girar, ahí lo podemos ver. Si pongo los intermitentes, ráfagas, muy chulo todos estos detalles. Aquí tenemos los accesos que podremos abrir el puerto de carga, que es un puerto de carga que se abre de manera mecánica para adentro, no abre una tapa, y maletero y todo esto. Aquí vemos ya un poco el spoiler de los consumos que nos ha ido dando. Aquí vemos un poco también la parte de batería, vemos que nos indica también que la rueda está baja. Y aquí el gráfico de energía, los últimos 100 kilómetros, la autonomía que nos ha ido dando. Aquí podéis ver un poco el consumo, nos ha bajado también a picos muy interesantes. Aquí lo vemos, el kilometraje total, la última carga que hemos hecho, ya hemos hecho casi 60 kilómetros. Aquí tenemos los 600, porque aquí estaba en 1000, hemos hecho 617 kilómetros hasta ahora. ¿Vale? Y bueno, ventanillas, todo. Ahora tenemos la puerta abierta, aquí el ajuste, el bloqueo, cómo abrir la puerta, podemos ajustar el rango de la altura, ventanillas, los que os he dicho antes de que la puerta baje las ventanillas al completo cuando se abra la puerta. Aquí más opciones de maletero también, las luces, el control de faros, el asiento, perfiles. Aquí los modos de conducción eco, estándar, deporte, individual, el asistente real para la conducción, el X-Pilot, que es conducción autónoma hasta un nivel, no hay una conducción autónoma completa porque no está disponible para Europa. Aquí las asistencias, asistente de voz, Hey Spain, sonido, la carga y descarga que podremos ir seleccionando, el suministro, también podremos generar la carga contraria, es decir, abastecer de carga. En este caso, la cámara que tenemos aquí disponible, chasis transparente, vista panorámica, modo centinela, conexión de dispositivos y la
versión que tenemos del sistema operativo, que es exclusivo de Xpeng, que es SOS 5.4.5 en esta versión. Y aquí, por supuesto, los perfiles. Podemos tener varios perfiles y añadirlos. Sistema multimedia, en este caso tenemos Spotify. Tenemos las cámaras 360, aquí con toda esta visión nos indica las cámaras. Podemos ver 3D y elegir cómo ver aquí la cámara. Coche, teléfono y las aplicaciones. Tenemos todas estas aplicaciones disponibles. Incluso podremos ver YouTube. ¿Vale? Y esta zona que tenemos de atajo con las disposiciones más usadas desde este menú. La verdad es que está todo muy bien. Aquí en la zona alta tenemos los warning, emergencia y apagado de energía. Aquí vemos también un pequeño espejo con luz LED, con su clip, y al igual que aquí en el copiloto. Todo con muy buen detalle. Me gusta cómo está planteado este coche, cómo está desarrollado, pero ya solo nos toca ponernos en marcha. A ver qué tal va este P7 en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante del P7 de Xpeng, versión Performance Wing Edition, pero ahora lo Wing Edition lo comentaré lo menos posible porque no tiene mucho sentido. Vamos a deshabilitar la advertencia de velocidad sonora, pero si no sigue alertando visualmente. Y bueno, es el Performance, 473 caballos, 757 Nm par de potencia, una potencia descomunal para un coche que sobrepasa las 2 toneladas, pero tampoco es de los más pesados de la categoría y del segmento. Un modelo que me ha gustado, un modelo que sinceramente, si buscas prestaciones en un P7, pues sí, tendrás que ir al Performance, pero tienes una alternativa de acceso a gama más económica, que está cerca de los 50.000 euros, 51.000 euros, que es muy buena también, porque tiene una buena potencia y te va a cumplir, seguro que sí, porque el coche viene muy bien equipado. Tenemos, al ser all-wheel drive, 2 motores. En el eje de posterior es un motor que está en los 273 caballos, si mal no recuerdo, y 197 caballos para el motor en el eje delantero. Por eso tenemos esta opción all-wheel drive, que viene bien, obviamente, para ese puesto de conducción más tranquilo, más confortable y seguro, ¿no? Porque sobre todo en el momento que vamos a salir a superficies de hielo, lluvia, siempre viene mejor tener una alternativa más segura en cuanto a la tracción, ¿no? Y en este caso, al llevar los 2 motores en cada eje, nos permite tanto buena potencia como también esa seguridad. Una suspensión, bueno, exquisita. Vamos como en una nube en este coche. Una suspensión neumática increíble. Es que va fantástica la suspensión. Tiene ese toque de dureza en cuanto pasamos al modo deportivo, al modo sport, pero ahora que vamos en modo eco en este tramo, sigue cumpliendo tanto con el nivel de confort como con el toque necesario de dureza. Ahora mismo vamos a cambiar al modo de conducción deporte, y además de tener ya una pegada buena, se nos retiene mucho más. Eso también lo podemos regular para tener esa parte regenerativa más fuerte o menos fuerte. Aquí Xpeng no ha llegado al modo One Pedal porque, bueno, en teoría en China, porque ya varias marcas nos los ha comentado, en China este sistema One Pedal no es muy bien visto, no les gusta su funcionamiento, pero como gracias a un sistema de actualización vía OTA remota, porque todo esto es tecnología, yo creo que Xpeng puede adaptar este sistema con una parte One Pedal para mercado europeo o incluso mercado español. Pero bueno, yo digo europeo porque creo que en Europa en general no ve con malos ojos el sistema One Pedal. No llega a frenar del todo en esta parte regenerativa,
pero sí que nos da ese toque de ir tocando únicamente el acelerador, pero ya cuando vamos llegando a un punto como ahora mismo que llegamos a una rotonda, podemos simplemente dejar de acelerar y el coche retiene lo suficiente para incorporarnos. A nivel de frenada, el coche cumple, tiene una frenada Brembo específica para esta versión Performance, que bueno, frena bien, un pequeño recorrido electrónico hasta ya lograr frenar por completo. Pero por ejemplo ahora en el modo deportivo es que prácticamente ni es necesario tocar el freno, porque en el momento que dejamos de acelerar el coche se siente como retiene, y claro, nos obliga a ir siempre con el pie en el acelerador para que vaya moviéndose, ¿no? En este caso, cuando estamos en entorno urbano, lo mejor ir en modo comfort o modo normal y el modo eco, que el coche siempre tiene tendencia a dejar ir un poco, así no tener que ir siempre acelerando. En este caso el modo deportivo, como ahora vamos a acceder a un tramo de autovía, obviamente ya nos obliga a mantener nosotros esa velocidad, pero una velocidad que vamos ahora a mantener con el sistema Xpilot, y ahora hablaremos de ello. Un coche que me ha resultado muy confortable, como os he dicho. El sistema tecnológico es muy alto, se ve aquí Xpeng cómo ha trabajado en su software, que es exclusivo. Tenemos la intermitencia, nos activa la cámara para el lado que estemos. Si me hubiese gustado que no estuviese allí, sino que de alguna manera, como hace Kia por ejemplo, que nos deja los relojes, que también tuviésemos aquí la opción de tener la cámara en esta parte, ¿no? En el momento que pongo el intermitente lo veo aquí, porque si no tengo que desviar muchísimo la atención a esta zona de la pantalla multimedia. Una pantalla multimedia que ya habéis visto, todo se gestiona por allí, no hay botones físicos en ningún lado, excepto por estos que están aquí para los warning y el sistema SOS. Ahora mismo voy a activar el modo Xpilot. En este caso ya me va reteniendo con la distancia prudente, ¿no?, del coche que está delante para la frenada, y nos va regulando también la velocidad permitida y con la que hemos seleccionado para la velocidad de crucero, ¿no? En este caso un coche muy bueno en cuanto a las líneas, cómo nos va indicando, e incluso nos hace un cambio de carril. Si ponemos el intermitente nos hace el cambio de carril, y eso es muy óptimo. No llegamos a una conducción autónoma debido a que aquí no está aún permitido del todo. Sí que según el mercado en el que esté irán seguramente desbloqueándolo, pero ya de las conducciones que he tenido de este estilo Xpilot y de conducción autónoma, pues es una de las mejores también probadas, ¿no? He probado el de Ford, el de Tesla, y la verdad es que aquí Xpeng lo tiene muy bien logrado. En cuanto a la respuesta, tenemos una aceleración de 0 a 100 de 4,1 segundos, además una velocidad máxima permitida de 200 km por hora, lo cual me parece más que suficiente, sobre todo para Europa, porque no tendrías por qué ir, salvo que tengas uso, por ejemplo, en carreteras alemanas, que si hay algunas autovías que no hay límite de velocidad, pero aquí en España no pasa ese tema, ¿no? Así que si no te quieres que te frían a multas, mejor no llegar a probar esa velocidad máxima. En cuanto a puesto de conducción, muy confortable, encuentras la zona de confort y de seguridad, vamos, en pleno, gracias a su regulación automática y eléctrica. Vamos regulándolo y guardamos el perfil, y eso ya nos guardaría en el momento que elijamos el perfil, nos vuelve a poner nuestra conducción en caso de que sea un coche de varios conductores, por ejemplo. Y tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, muy grande, con detección de ángulo muerto, y la visibilidad por la luneta trasera. Tenemos una caída muy pronunciada de la línea coupé y tenemos más bien una vista muy profunda sobre los coches que vienen detrás. No tenemos una vista tan cercana
disponible, ¿no? Porque además tiene una trasera bastante elevada y esta luneta nos cortaría un poco esa visión, pero con los sensores de parking, con toda esa parte, estaríamos cubiertos. Parking, en este caso el coche tiene un aparcamiento automático disponible, que es una auténtica maravilla cómo podremos gestionar este parking. Lo vamos seleccionando y ubicamos cuál es la plaza que queremos aparcar y él automáticamente gestiona todo. Es uno de los sistemas que más fluido van de los que he probado últimamente. No se atasca, tiene una lectura perfecta. No sé si es por la cantidad de sensores y cámaras que tiene, que me imagino que sí. Hace una lectura en el software que también tiene lo suyo, todo este cerebro del coche, pues va fantástico en este X-Pen. Autonomías, a ver, el coche en esta versión Performance homologa una autonomía en el entorno de los 430-440 kilómetros. La versión rango extendido de base, pero que no es la más potente, sí que está en el entorno de los 540-520 kilómetros. Autonomías que se pueden lograr fácilmente. En este caso a nosotros nos ha dado eso en el entorno de los 420-430 con la batería al 100%. Tenemos una carga disponible rápida hasta 170 kilovatios, algo que bueno, lo veo bien, pero me hubiese gustado un poco más, ¿no? Como tiene su hermano el G9, que sí que permite ya mucha más carga, sobre todo carga rápida. Tenemos carga alterna hasta 11 kilovatios, pero en este caso con la corriente rápida, que es la que hemos probado en estos 7 días, pues el coche ha tenido una carga rápida sin mayor problema. ¿Qué consumo estamos haciendo? Pues el coche me ha sorprendido, porque también es cierto que podremos estar tocando consumos de 20-21 kilovatios, que es lo normal que puedes esperar de unas características de este coche, ¿no? Más de 2 toneladas, casi 5 metros de largo de coche, pues estaríamos hablando en ese entorno. Pero sorprendentemente hemos bajado en modo eco, por supuesto, pero con conducciones tranquilas, normales, con adelantamiento, aceleraciones. Hemos estado en el entorno de los 18 kilovatios y en algunos momentos tocando hasta los 16 kilovatios hora. Unos datos muy interesantes para este P7 y además el Performance. Así que en el otro seguramente podríamos llegar a consumos incluso más bajos que estos, pero ya es un coche que tiene
menos potencia y la lógica de esos consumos está más llegado, ¿no? Pero en este caso, para este performance lo veo muy bien. Las ayudas a la conducción son muy buenas, muy altas, detección de fatiga, también de distracción, nos va alertando, podremos configurar las alertas acústicas o visuales. No llevamos Hub Display, pero no es para nada necesario en este coche, la verdad, porque la posición del cuadro de instrumentos va muy bien, va ahí en una posición excelente, y ya el Hub Display, quitando estas opciones de realidad aumentada que nos da algunas marcas, pues sí, lo veo chulo porque no distraes o no quitas la vista de la carretera al completo, pero en este coche sinceramente no he echado en falta para nada este tipo de sistema de Hub Display. Puntos negativos, pues bueno, la parte de funcionalidad o ergonomía, mejor dicho, de hacer siempre uso de la pantalla para todo, y esto como siempre lleva una curva, un nivel de curva de aprendizaje que te va a permitir ser más rápido o menos rápido según cómo te hagas con el sistema, pero es un sistema que te haces rápido con él. Ya habéis visto que incluso podremos ver Amazon Prime, YouTube, Spotify, todo allí. El YouTube incluso lo podremos llevar en uso, pero no es recomendable si estamos conduciendo, llevando vídeos allí que nos pueda distraer. Pero si llevamos ocupantes, pues bueno, es un poco tema de responsabilidad del conductor, ¿no? Pero podemos ir con todos los ocupantes allí entretenidos. Un coche que yo lo veo muy rival del Model 3 por su aspecto de berlina pequeña, pero no es tan pequeña, pero a nivel de equipamiento puede llegar fácilmente también a ser un rival del Model S, sobre todo por precio, porque este coche está en 69.000 euros, la versión Wing Edition, y una versión acceso de gama de 51.000 euros, ya os digo que es de derribo total el precio. Y si estás buscando un coche berlina de estas características con muy buena carga de equipamiento y unos acabados muy buenos, yo os digo que este coche, y además Spain está ya llevando su línea de modelos, tocando ese premium a la puerta con manera muy contundente. Ojito, ojito a esta marca y a este P7 sobre todo, porque nos trae muchas opciones a un precio muy competitivo. Así que nada, amigos, ya solo queda detenernos y os cuento mis conclusiones. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Xpeng P7 Performance Wing Edition, una versión muy especial. Me ha llamado mucho la atención poder traer este coche por ser berlina, por ser la marca Xpeng también, porque es una marca que está llegando a España dando muy buenos pasos con sus 3 modelos actuales y que en breve traerán más modelos. Esta berlina pues rivaliza de tú a tú, por supuesto, con el Model 3, pero yo lo veo más enfocado, como os he dicho, en la parte dinámica con el Model S, sobre todo por precio y lo que nos ofrece. Esta versión Wing Edition, ¿te la recomiendo o no? Depende de lo que quieras. Yo me iría simplemente a la Performance si busco potencia, pero renunciaría a esta parte de Wing Edition, al menos que resuelvan el tema de abrir las puertas de manera manual con bisagras de toda la vida. Su precio está en el entorno de los 69.000 euros en este acabado, y por supuesto en el acabado acceso de gama, que tiene un rango de autonomía extendida pero con menos potencia, estamos hablando de unos 51.000 euros, que es un precio, vamos, de derribo con todo el equipamiento que trae. Agradecemos a Xpeng España la sesión de este P7 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestros comentarios. También tendréis la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. También tenéis las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.